Buenas tardes, Juan Diego. Te agradezco mucho la aceptación de al colectivo de apoyo a Vía Campesina. Voy a hacer una breve biografía de Juan Diego. Nació en Cali en 1945. Es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, en 1970. Doctor en Sociología y Filosofía de la Universidad de Frankfurt, Alemania, en 1979. Tiene un libro, Estudios centrados en la sociología del trabajo. Realizó asesorías en el cooperativismo y sociología del trabajo en Colombia, Nicaragua y España. Asesor en programas de educación a distancia y reforma educativa. De forma paralela, siempre se ha interesado por la ciencia política, en particular en el pensamiento socialista y en los procesos revolucionarios desde hace más de 20 años. Escribe con cierta regularidad artículos de prensa que son publicados en varios países. Entre otras cosas, Juan Diego tiene muy agradable leer a Juan Diego. Juan Diego tiene una gran capacidad de síntesis y es muy coherente en sus escritos. Agradezco mucho el honor que nos haces, Juan Diego, estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de Vía Campesina que me hayan invitado a hacer algunas reflexiones sobre el proceso que hemos estado viviendo en estos meses y en particular sobre el papel de la llamada primera línea. Yo pienso que lo más práctico es empezar haciendo un balance lo más objetivo posible de lo que ha sido ese proceso que en realidad es la prolongación de un proceso bastante mayor que incluye los años anteriores. La primera característica, lo primero que se observa sobre esta movilización social y política es el profundo desgaste de la legitimidad del régimen colombiano. No de la legalidad, por supuesto, de la legitimidad del régimen colombiano y en general del orden social del país. Lo que uniría, digamos, a la inmensa mayoría de las personas que han participado, que de alguna manera han apoyado esa movilización social, es una enorme desconfianza ciudadana. Una enorme desconfianza ciudadana. Hay sectores que seguramente tienen una imagen muy estructurada, ¿no? Políticamente muy formada, pero yo diría que la inmensa mayoría de la gente, de los colombianos y las colombianas, en realidad lo que tienen es una profunda desconfianza. Desconfianza en todas las instituciones, desconfianza ciudadana muy profunda, y ese es, dijéramos, lo primero que se observa. Yo llevo muchos años fuera del país. Lo primero que se observa en los medios de comunicación mundiales y en los medios de comunicación nacionales es eso, que el sistema colombiano ha pasado de ser lo que antes se mostraba, por lo menos aquí en Europa, como un régimen democrático, formalmente liberal, etcétera, a ponerse todo eso en tela de juicio. Por diversos factores, incluso la guerra, con todas sus desgracias, incluso la existencia del narcotráfico, con todas las repercusiones que eso tiene, no habían logrado un deterioro de la idea sobre el país como el que se ha logrado ahora. ¿Sí? El deterioro es muy profundo, me parece a mí. Y ese me parece que es el punto de partida para cualquier análisis. Pensemos, por ejemplo, que en algunas de las encuestas que se hacían hace 10 años, las Fuerzas Armadas eran consideradas como una institución respetable, como los héroes de la patria, etcétera, etcétera. Pienso que hoy eso ya no lo piensa sino una minoría interesada. Y la inmensa mayoría de la gente vincula ya a las Fuerzas Armadas con fenómenos como la corrupción,
que afecta a todas las demás instituciones. Es una institución que ya no se... En un país en donde ese mecanismo que es fundamental para el mantenimiento del orden social ha quedado, dijéramos, esto de la corrupción del país, pues eso para la clase dominante del país debe ser muy preocupante. El último acontecimiento que ha tenido aquí una gran repercusión ha sido el asesinato del presidente de Haití a manos de un grupo de militares colombianos de élite, no son militares de cualquier clase, organizados directamente en Bogotá por un empresario venezolano, que es el que está detrás de todo esto, y después el esfuerzo, digamos, del gobierno por tratar de ayudar a unos mercenarios, a unos delincuentes comunes, a unos asesinos peligrosísimos. Eso, dijéramos, ya es como la guinda del pastel. Pero yo insisto, lo primero que veo desde aquí es un país enormemente desprestigiado en su régimen y en su estructura social. Y no veo yo, digamos, que se presente una alternativa dentro del sistema de renovar todo eso. El caso, por ejemplo, del ministro de Economía que presentó la famosa reforma que sale, ¿no? Entonces, pues, alguna gente lo leyó como que el gobierno intentaba corregir ese error de presentar una reforma fiscal absolutamente impopular. Entonces, que bueno, se iba. Entonces, lo primero que hacen es que lo nombran en no me acuerdo qué puesto en el extranjero y después lo ponen de segunda persona en el Banco de la República. Entonces, todo eso, dijéramos, da la imagen de un país sumido en la corrupción. Y eso para cualquier orden social es gravísimo, es gravísimo. No es que la izquierda esté organizando una gran campaña, no, es que el sistema mismo se ha ido deteriorando. La segunda cuestión que me parece que es interesante señalar es cómo se ha manejado por parte del gobierno este conflicto. Entonces me parece que dijéramos que hay una especie del manejo tradicional, ¿no? Manejo tradicional, por lo menos yo diría que desde siempre ha sido, por un lado, una represión muy sistemática, muy bien dirigida, muy bien asesorada por los Estados Unidos, por Inglaterra y por Israel, que tienen, dijéramos, los métodos más sofisticados de represión, y por otra parte, promesas vanas, porque uno sabe que no se van a cumplir, ¿sí? Eso forma parte de lo que se llaman algunos el santanderismo, que es aprobar una serie de acuerdos, aprobar una serie de leyes, pero que después eso en la práctica no se va a cumplir. Entonces, el manejo es muy tradicional. Y eso, claro, supone para la gente de izquierda y para las movilizaciones sociales y políticas, supone un desafío porque me imagino que estarán pensando lo mismo que estarán pensando los de las FARC, que dejaron las armas, firmaron un acuerdo, que el acuerdo está muy bien, pero del cual prácticamente no se cumple nada, ¿sí? Entonces, un poco la pregunta es, ¿para qué nos manifestamos? ¿Para qué si vamos a conseguir que firmen unos acuerdos, vamos a poner decenas de muertos, desaparecidos y tal, pero no vamos a conseguir realmente nada? Ese es, dijéramos, un segundo elemento que me parece que es interesante analizar. De todas maneras, yo diría que el balance por lo menos de lo que es el movimiento de este año, el balance no es negativo, no es negativo. El balance es, yo diría que una especie de empate, ¿sí? De empate. El gobierno ha ganado porque ha logrado, dijéramos, paralizar el movimiento, que la gente desistiera de determinadas formas de manifestación, pero ha perdido a un ministro, ha tenido que aceptar la retirada en el Parlamento de su proyecto de reforma fiscal, pero claro, volvemos otra vez a la dinámica de la política colombiana. Acto seguido presentan otra reforma que yo no la he leído, pero he leído comentarios que no significa de ninguna manera lo que la situación del país requiere. Es decir, por un lado sí, pero por el otro lado también. La mayor
ventaja que muestra el gobierno, la mayor fuerza que tiene el gobierno en este proceso es el de la debilidad y la división de la izquierda. Ahí está su mayor poder. Si la izquierda estuviera organizada, si la izquierda estuviera unida, seguramente que el gobierno no hubiera podido controlar un poco la situación. Entonces me parece que hay dijéramos, una especie de empate entre las dos fuerzas que lo que hace es como posponer, ¿no? Como dejar para estos meses, y algunos dicen que los que van de aquí hasta las elecciones del año entrante, la solución de muchas cosas, el fermento de toda una serie de procesos que se han expresado en las calles ahora y que no se sabe dónde terminarán. Me parece que hay que mirar desde esta perspectiva cuáles son, dijéramos, los posibles objetivos del régimen, de la clase que domina en el país, ¿sí? De la llamada, dijéramos, derecha del país, que tiene, en mi opinión, como dos vertientes. No es lo que uno mira desde aquí, desde afuera, una vertiente, dijéramos, de derecha extrema, ¿sí? Y otra vertiente de derecha, entre comillas, civilizada, que algunos denominan centro, ¿sí? Entonces está la extrema derecha y después está el centro derecha civilizado. Y me parece, esa es la idea en que yo tengo, que detrás de tantos 40 y no sé cuántos candidatos a la presidencia y de tanto movimiento de políticos, hay dos personajes que representan muy bien las dos tendencias. Santos representa, por así decirlo, la derecha civilizada, ¿sí? Y Uribe Vélez, la derecha extrema, la derecha no civilizada. Ahora bien, ambos comparten el modelo económico vigente. Y ese modelo económico vigente, que ha hecho crisis no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, es una de las razones estructurales fundamentales que explican el movimiento de protesta que estamos viviendo, que hemos vivido en estos meses, ¿sí? Básicamente comparten el modelo económico, pero el neoliberalismo es mucho más que un modelo económico, ¿sí? Pero bueno, digamos que si uno mira los discursos de Uribe y los discursos de Santos, ninguno de ellos pone en tela de juicio los fundamentos del modelo neoliberal que se aplica en el país. Ahora bien, el llamado centro o sector, dijéramos, santista, ¿no? Con todas las personas que hay ahí, entiendo que ahora dicen, ¿no? Yo no tengo suficientes elementos de juicio, pero ahora algunos señalan que el candidato Gaviria, pues es una figura de Santos, que Santos está manipulando detrás, y esperan a ver qué le pasa a Uribe a la hora de manipular sus fichas para sacar su candidato. Entiendo que van a hacer una especie de elección interna, pero eso será, como dicen en Colombia, lo que diga Uribe. Pero bueno, ¿qué proponen los candidatos de lo que pudiéramos llamar el centro derecha civilizado, liberal? Porque son básicamente liberales. ¿Qué proponen? ¿Sí? Me parece que en este debate lo que sería más conveniente es preguntar exactamente cuáles son las propuestas económicas en relación a los grandes problemas estructurales del país de los liberales, porque las de Uribe ya las conocemos, ¿eh? Uribe en realidad no tocaría absolutamente ninguno de los elementos estructurales de la economía colombiana en este momento, y lo que haría sería mantener el garrote, la represión, incluso limitarlo aún mucho más, ¿no? Mientras que los liberales, ese centro, digamos, democrático de la burguesía, podría aceptar algunos cambios políticos, ¿sí? Algunos cambios políticos para, por lo menos, reducir las tensiones que el país está viviendo. Pregunta que uno se podría hacer: Santos y el centro, Gaviria y los candidatos que están a su alrededor, ¿estarían dispuestos a ensayar un nuevo desarrollismo como el que está planteando, por ejemplo, México, ¿no?
el que plantearía o que ha tenido Lula como su bandera, ¿no? Y que estaría en el gobierno probablemente si gana las elecciones, lo que tiene Fernández en la Argentina, lo que están proponiendo los dirigentes de Bolivia, ¿no? Yo diría que en muchos puntos coincide incluso con lo que plantea Petro y otras gentes de la izquierda colombiana. No sería el socialismo ni nada que se le parezca, pero sí sería, digamos, un nuevo tipo de desarrollismo, refiriéndome por desarrollismo a los movimientos de industrialización que se dieron en el siglo pasado en el continente, que en Colombia fueron muy moderados, yo diría que muy modestos, como todas nuestras cosas, a diferencia, por ejemplo, de los procesos de industrialización de México, de Brasil o de Argentina. Bien, esa sería, dijéramos, una pregunta clave a esa alternativa de la burguesía, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos a un nuevo desarrollismo? ¿Están dispuestos a ello o no? ¿O cuáles son exactamente las reformas que ustedes plantearían? Los problemas son conocidos. Es decir, uno desde fuera mira y descubre que el diagnóstico de la problemática nacional es muy amplio, es muy rico. Colombia tiene, por lo que yo veo, en muy distintas áreas de las ciencias sociales y de las ciencias físicas también, gente muy capacitada, o sea que conocerse, los problemas se conocen. Lo que yo no veo es la propuesta del cómo conseguir el objetivo principal, que sería desmantelar ese modelo neoliberal, que insisto, es mucho más que un modelo económico, cómo desmantelar eso y avanzar hacia otra cosa, ya sea un nuevo desarrollismo u otra alternativa, ¿no? Están abiertas las posibilidades. ¿Qué propone lo que sería, dijéramos, la izquierda política de los grupos organizados políticamente en partidos o en asociaciones, en sindicatos, y lo que podría ser ese movimiento espontáneo de las luchas callejeras de la llamada primera línea y otras similares? La izquierda clásica, ¿sí?, que está organizada, lo repito, en sindicatos, está organizada en asociaciones campesinas, asociaciones, en fin, de distinta naturaleza, propone en general, por lo que yo he visto, reformas de tipo socialdemócrata. Son reformas de tipo socialdemócrata, eso es lo que sería el nuevo desarrollismo, ¿sí? Pero veo que no hay una formulación global de suficiente peso. Hay algunas medidas. Yo lo que he visto más es las propuestas de Petro, ¿sí?, las propuestas de Petro y de Colombia Humana, creo que se llama, que intenta mostrar algunas transformaciones, pero un programa, dijéramos, más complejo, no lo veo. Por su parte, la izquierda no política, es decir, la espontánea, los muchachos que han estado ocupando calles y comunicaciones, sobre todo en Cali, pero también en Medellín, en Bogotá y en otras ciudades, tienen un abanico de propuestas demasiado amplio, ¿sí?, demasiado amplio, que va desde cuestiones nimias hasta, como dirían los antiguos socialistas, asaltar los cielos, ¿no? Entonces, los unos me parece que no pasan en la izquierda de un proyecto de renovación, ¿no?, de renovación del sistema actual, que por las condiciones concretas en que se dan las cosas en Colombia, esa transformación sería verdaderamente revolucionaria, ¿sí? Y por el otro lado están estos jóvenes, sobre todo jóvenes, y los grupos de llamada primera línea, que me parece que sus planteamientos son demasiado generales, ¿sí?, demasiado generales. Es muy difícil avanzar políticamente con un abanico de propuestas tan complejo que va desde cosas muy sencillas hasta reivindicaciones radicales, es decir, que van a la raíz de los problemas del Estado. Mire, por ejemplo, yo he encontrado el otro día un artículo de una liberal muy progresista que se llama Piedad Córdoba, ¿sí?, que lo leo rápidamente. Proponía como programa para la izquierda en las próximas elecciones superar la economía neoliberal, superar el autoritarismo político, superar el santanderismo, el llamado santanderismo,
el racismo estructural, la depredación ambiental, la pobreza desbordada, el debate sanitario, la perfidia a la paz, o sea, la traición al proceso de paz, la violencia paramilitar que se ha generalizado en el país, la corrupción, el clientelismo. Lo que pasa es que eso de alguna manera toca casi todos los puntos que interesan, pero me parece que donde fallan estas propuestas es en plantear el cómo conseguir eso. Y entonces en el cómo conseguir eso, los organizados políticamente, ¿sí?, éramos la gente que está en los sindicatos, el Comité Nacional del Paro, para ir más rápido, ellos han hecho una serie de propuestas, yo diría que muy modestas, que no se van a conseguir seguramente todas, pero algunas de ellas pueden creer porque son realmente modestas y que responden sobre todo a lo que estaba pidiendo el paro inicialmente, ¿sí? Inicialmente. Esas propuestas, digamos, contrastan, ¿sí?, con la izquierda clásica, ¿no?, la izquierda clásica, que está organizada pues en sindicatos, asociaciones, estudiantes, gremios, ¿no? En ellos es, dijéramos, evidente la organización, ¿no? Están muy bien organizados, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, esa organización es vista de manera, dijéramos, problemática por muchos sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay procesos evidentes de burocratización, hay algunos procesos de asimilación de esos dirigentes al sistema, o por lo menos existe el riesgo, el peligro, ¿no? Hay que considerar, eso es una cosa que yo veo que no está suficientemente considerada, que los partidos y las organizaciones, digamos, legales que se mueven dentro de la ley, han sido objeto de un exterminio, ¿sí? Cuando yo aquí con algunos periodistas europeos, ahora ya no, porque ya se conoce, pero yo les decía, a ver, ¿qué opinarías tú si aquí en España la policía o grupos de ultraderecha asesinaran a 5 dirigentes del PSOE? Oh, eso sería el escándalo, eso sería el escándalo. Y si fuera en París, ¿no?, a la gente de los anticapitalistas, o si fuera en Alemania, a Die Linke, a la izquierda, ¿no?, mataran 5 o 6, eso sería un escándalo. Bueno, pues a estos amigos del Partido Comunista y de la Unión Patriótica literalmente los exterminaron, ¿sí? Los exterminaron. Uno se pone a ver, por ejemplo, que a las organizaciones sindicales les caben muchísimas críticas, por supuesto. Sin embargo, no hay que olvidar que la cuota de víctimas, la cuota de mártires que han puesto las organizaciones sindicales es altísima. Pensemos, por ejemplo, cuántos dirigentes sindicales de la USO o de FECODE o de otras organizaciones han sido asesinados. ¿Cuántas personas que están organizadas en estructuras, digamos, burocráticas, entre comillas, de campesinos o de indígenas, han sido asesinados, ¿sí? Entonces, claro, eso explica un poco su limitación, ¿sí?, porque es que se mueven ante la amenaza permanente de ser asesinados, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, los compañeros que están, o los amigos que están en la llamada izquierda nueva, en los grupos que están, dijéramos, que consideran en donde la organización no es tan importante, sino que ellos subrayan sobre todo la espontaneidad, y entonces incluso reivindican eso como una cosa más importante, incluso la oponen a la organización, ¿sí? Dicen, no, es que ustedes son unos burócratas, nosotros no, nosotros somos espontáneos. Entonces, sí, claro, lo primero que hay que decirle a estos compañeros, ¿no?, que han puesto una cuota de muertos, de desaparecidos, de torturados, de perseguidos muy alta en el movimiento que acaba de pasar, es que la espontaneidad, ¿sí?, la espontaneidad no es una cosa que haya nacido ahora. La espontaneidad como factor de los movimientos sociales ha existido siempre, siempre. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de España, en las asociaciones de vecinos, que jugaron un papel importante en la lucha contra Franco, ¿sí?,
¿Había gente de los partidos? Sí, seguramente había cuadros del Partido Comunista o del Partido Socialista o de la CNT, de los anarquistas españoles, pero eso era básicamente una cosa espontánea de las masas de los barrios populares. Yo pienso, por ejemplo, en otra cosa que sigue siendo muy importante aquí en España, que es los grupos antidesahucios. Aquí con la crisis se ha desahuciado a miles de personas, son expulsadas de su casa porque no pueden pagar los alquileres. Y hay grupos espontáneos, ¿sí?, en los barrios que asisten a esas personas y arman manifestaciones para que la policía no pueda echar a esas personas de su casa, ¿sí? Después hay muchas formas de ayuda mutua, ¿sí?, de ayuda mutua, algunas de ellas organizadas incluso por los mismos sacerdotes progresistas de algunos barrios que recogen comida. Entonces, todas esas formas espontáneas no son el fruto de una organización. No, son eso, digo, espontáneas. Sin embargo, lo que también se debe registrar es que por más espontánea que sea su origen, se ven rápidamente en la necesidad de organizarse. Y la organización supone hacer uso de la burocracia, es decir, hay que organizar alguna forma burocrática, algún grupo de gente que trabaje permanentemente, que administre los procesos. En la sociedad moderna del capitalismo no es posible actuar de otra manera, ¿sí? Hay dos sociólogos, yo soy sociólogo, hay dos sociólogos muy importantes que han explicado el papel de los partidos y de la organización. Uno, un tal señor Ilich, ¿no?, Vladimir Ilich Lenin de Rusia, y otro alemán, burgués, ¿no?, que es el señor Max Weber, que desarrollaron toda la teoría de los partidos y explicaron cómo era de necesario organizarse. Incluso Lenin llegó a plantear la necesidad de que el partido, el de ellos que eran los mayoritarios, los bolcheviques, tuviera gente que se dedicara de tiempo completo a esa labor. Eran profesionales de la revolución, ¿sí? Y eso a ellos en Rusia les dio magníficos resultados. Lograron derrotar no solamente al zar, sino después en una guerra civil terrible, enfrentarse prácticamente a todas las potencias europeas. Ahora bien, esa organización, y ya el mismo Lenin incluso lo vio desde antes, esa misma organización generaba necesariamente élites, ¿sí?, necesariamente élites, y al final esas élites terminaron suplantando en muchas cosas, ya sea por necesidades históricas, por lo que fuera, pero ese mismo dilema lo tienen en este momento las organizaciones políticas en Colombia y todos esos movimientos espontáneos. Sin organización, sin la jerarquización sana que se pueda conseguir, es imposible mantener el movimiento. Y eso es una cosa muy importante a considerar. Si el movimiento no tiene continuidad, es muy difícil convertir el proceso en un proceso de aprendizaje, un proceso pedagógico que le permita a la gente descubrir sus limitaciones, sus potencialidades y al mismo tiempo las potencialidades y las debilidades del enemigo, cómo derrotar al enemigo. Hasta ahora, dijéramos, ese dilema se ha resuelto en muchos países combinando de manera acertada la organización con la espontaneidad, las dos cosas, ¿no? Entonces uno se pone a ver, por ejemplo, en el caso de las revoluciones grandes que ha habido, pues combinaron los dos elementos, y esa combinación fue precisamente lo que les permitió triunfar. Y ahí hay, dijéramos, todo un debate interesante que habría que analizar, cómo evitar que la organización devenga en una burocracia que crea sus propios intereses y termina por suplantar a la población, y para los amigos, para los partidarios de la espontaneidad, plantearse cómo conseguir que la espontaneidad devenga, se convierta en organización. ¿Y qué tipo de organización? Yo creo que ese es un debate abierto. Me parece que, por lo que yo he estado mirando,
parte de esas cosas ya ha sido planteada, por lo menos en lo que me llega a mí aquí en el extranjero, de esta cuestión. Vamos a ver. Yo he estado mirando un poco, porque claro, ahora con estos de los medios de comunicación, como el que estamos usando en este momento, le llegan a uno vídeos y películas y declaraciones, materiales de primera línea, por ejemplo, ¿no? Yo he estado mirando lo de Cali, porque yo soy caleño, entonces pues he estado mirando cómo está funcionando eso allí. Y entonces he visto, por ejemplo, que por lo que dicen y por lo que hacen, sobre todo los jóvenes, pero no solamente hay jóvenes, yo he visto señoras, las madres de familia participando en esas manifestaciones. En ellas, dijéramos, el factor emocional es más importante que el factor analítico. Son personas lanzadas a esa lucha casi suicida por unas condiciones generales, ¿no? Por todo, dijéramos, la crisis del neoliberalismo que ha producido una miseria generalizada que la pandemia no ha hecho más que incrementar, pero que ya venía de antes, desde el año 8, cuando empieza la crisis y estamos viviendo hasta hoy. Entonces ahí, dijéramos, hay demasiada pasión. La pasión es importante, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, ya hay un marxista italiano, señor Gramsci, que lo indicaba, ¿no? Que en la revolución había que tener no solamente raciocinio, no solamente ideas muy bien estructuradas, sino mucha pasión, porque es que sin esa pasión es imposible. No sé si era Hegel el que decía que nada se hace sin pasión. Entonces la pasión es importante, pero la pasión sola no hace todo, ¿sí? No hace todo. Entonces uno ve, por ejemplo, que cuando predominan los elementos económicos sobre los elementos propiamente políticos, eso ya es una debilidad, no solamente de los jóvenes y de las personas que participan en la primera línea, no, que ven, dijéramos, lo inmediato es que no tengo empleo, lo inmediato es que no como, lo inmediato es que no tengo cómo ir al médico. Esas cosas de tipo económico inmediatas, por supuesto que son muy importantes para impulsar a la gente a la lucha, pero hay que explicar, esa es la labor pedagógica, ¿sí? La labor pedagógica de la organización, hay que hacer que la gente comprenda por qué están pasando todas esas cosas. Porque en el momento en que la gente haga conciencia de que es el modelo neoliberal el que genera eso, entonces es posible impulsar posteriormente un gobierno, un programa que haga las transformaciones para superar precisamente eso, ¿no? Se decía, miren compañeros de FECODE, las condiciones de los maestros son terribles. Y eso es perfectamente justo y además muy necesario. Exigir un salario digno, exigir condiciones de salud dignas, exigir unos contratos estables, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay que aprovechar esa coyuntura para que los maestros formulen una revolución educativa que realmente emancipe y que resuelva los problemas centrales del país. Una verdadera revolución educativa, ¿sí? Es lo más elemental, mirar cómo se ha hecho la revolución educativa en otros países. Por ejemplo, en América Latina, sin ir más lejos, tienen ustedes 2 ejemplos muy interesantes, o 3. El caso, por ejemplo, de la educación en Uruguay, realmente reconocida como de alta calidad, entiendo. La misma educación en Argentina, ¿no? Es tan buena y tan barata que muchos estudiantes de Chile se pasan a Argentina a estudiar allí porque en Chile es imposible por lo caro y por lo malo que está la educación. Y el caso de Cuba, ¿sí? Los cubanos han tenido un enorme éxito en elevar por lo menos la capacidad técnica de su población. Cualquiera que uno ve en las calles ha estudiado alguna cosa. El uno es ingeniero, el otro es... Todo el mundo tiene una formación. Entonces, pero hay que plantearles que a partir de allí hay que formular una especie de revolución educativa en el país. Y entonces yo decía, empezar por estudiar qué han hecho los uruguayos, qué han hecho los cubanos. Y en el mundo hay modelos muy interesantes que se deben estudiar. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en Europa el sistema educativo con más prestigio es el de Finlandia. Bueno, pues ¿por qué no estudiamos eso? A ver, ¿qué nos puede servir
¿sí? ¿Qué nos puede servir para recuperar algo que se ha perdido mucho en los últimos 30 años? Yo he visto algunos informes y el nivel educativo del país ha bajado notoriamente. Entonces hay que decir por qué. Ese ya no es un problema de ganar un salario mayor o menor, que también es un problema de saber para qué sirve el sistema educativo en el país. Después hay una serie de reivindicaciones, dijéramos, que van más allá de la reivindicación clásica o tradicional de las clases sociales. Entonces uno ve, por ejemplo, que los campesinos exigen tierra, que los obreros exigen un salario, ¿no? Que, en fin, que los intelectuales y los estudiantes exigen un sistema educativo. Eso está muy bien. Sin embargo, han aparecido, y yo creo que lo de los llamados primera línea tiene mucho que ver con esta, digamos, nueva tendencia. Es lo que pudiéramos llamar las reivindicaciones transversales, ¿sí? Porque van más allá de una clase social. Entonces pensemos, por ejemplo, las reivindicaciones de género, ¿sí? La lucha contra el patriarcalismo, contra el machismo. Eso afecta a las mujeres de los sectores populares, pero afecta a los sectores de las clases medias y hasta a las señoras de los burgueses, ¿sí? Por supuesto que la manera como las afecta es distinta, pero todas ellas tienen, por ejemplo, reivindicaciones que les son comunes. El derecho a decidir si paren o no paren, ¿sí? En Colombia se ha conseguido eso, pero hasta hace poco en algunos países, por ejemplo, aquí en España, durante el franquismo, la mujer no podía sacar su cédula sin el permiso del hombre, cosas por el estilo. Entonces, esas cosas que son, dijéramos, transversales, sirven mucho como las reivindicaciones de clase, aunque tienen unas características distintas. Lo mismo podemos decir de las reivindicaciones de etnia, ¿sí? En el país hay etnias, ¿no? Hay etnias, hay indígenas, hay comunidades negras, hay etnias, y ellas tienen, dijéramos, reivindicaciones que son comunes a todos los indígenas de su comunidad. Pero esos indígenas de la comunidad no son todos iguales. Hay indígenas que tienen dinero y hay indígenas que no lo tienen, ¿sí? Y entonces, aunque la defensa de su lengua, la defensa de sus tradiciones, de los elementos de su etnia son eso, reivindicaciones transversales que afectan todas las clases, no pueden ocultar las diferencias de clase, y hay que buscar la manera de armonizar todas esas cosas. Yo pienso, por ejemplo, aquí en España, que ha habido un movimiento muy amplio para combatir la homofobia y la gente que combaten el lesbianismo. Entonces, incluso hoy ha habido un escándalo por todos los días hay muertos, ¿no? Por esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa reivindicación afecta a todas las clases sociales, a unos de una manera y a otros de otra. Entonces uno ve aquí, por ejemplo, que hay conocidos homosexuales que son del Partido Popular. Son del Partido Popular, del partido de la derecha civilizada de aquí. Y otros pues son de izquierda, la mayoría son de izquierda. Pero hay, ¿no? Entonces hay que buscar la armonización de esas, dijéramos, de esas reivindicaciones transversales que pueden agregarse de manera inteligente a las reivindicaciones clásicas del movimiento popular, la lucha por la tierra, la lucha por el trabajo, la lucha por las libertades políticas, ampliar eso, incluyendo todas estas reivindicaciones de género. Yo creo que en eso se puede, dijéramos, fortalecer mucho el movimiento. Bien, si uno mira, ¿sí?, el panorama, que es lo que en realidad me parece a mí más preocupante, es que las formas espontáneas, como la primera línea, por ejemplo, y las formas organizadas clásicas, tradicionales, como el Comité Nacional del Paro, ¿sí?, tienen una muy escasa coordinación. Ojalá me equivoque, pero la impresión que tengo es que su coordinación es, por así decirlo, escasa cuando no nula. Es más, una vez oí unas declaraciones
no me acuerdo de qué grupo y no vale la pena tampoco, en que decía, los señores del comité de paro no nos representan. Es decir, hasta enfrentamientos. Claro que no los representan porque ellos están organizados de otra manera, pero lo que hay que plantear es de qué manera se pueden juntar todas esas iniciativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacer lo contrario es hacerle el juego al enemigo. Bien. Decía antes, y lo repito, que las reivindicaciones de la llamada primera línea son reivindicaciones muy amplias, ¿sí? Y entonces es indispensable distinguir lo inmediato de lo mediato. Cosas que se pueden conseguir ahora con otras que por la correlación de fuerzas no se pueden conseguir y otras que por su misma naturaleza se demoran varios años en completarse. Eso forma parte de la pedagogía política que deben tener las gentes que están al frente de estos movimientos. Necesidad, pues, de distinguir lo inmediato de lo mediato. Insistir en dialogar en ambos grupos para convencer, ¿no? Para promover que las fuerzas que están en la primera línea, en los movimientos espontáneos, vean la necesidad de la organización. Y por otra parte, hacer, ¿no? Impulsar debates en el seno de las fuerzas organizadas, por ejemplo, del comité de paro, para que ellos entiendan la necesidad de dialogar y de manejar con inteligencia todos los movimientos de tal manera que todo eso se pueda hacer conjuntamente. Eso significa, por ejemplo, un debate que ya está planteado, yo lo he visto planteado por lo menos, y no en términos así específicos, de forma indirecta, cómo utilizar de la manera más inteligente la vía institucional, ir a las elecciones, tener unos candidatos, ganar la presidencia de la República, todo eso, y las formas no institucionales. ¿Cómo combinar esas dos cosas? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites y las ventajas de ambas? ¿Sí? Ahora bien, en eso, y ya un poco para concluir, porque ya creo que me estoy pasando de tiempo, me parece que lo ideal sería proponer, como ya se lo he comentado a otros compañeros, proponer la formación de una cosa que podría llamarse un frente popular. Yo siempre me acuerdo la vez que conocí al general Sereñi en Madrid en una reunión, él consiguió, él había sido general del ejército de Uruguay, pero él no participó en la represión de los tupamaros, en los crímenes horribles que se cometieron en la dictadura. Él se apartó de todo eso y entonces tenía un enorme valor moral. ¿Y él qué hizo? Propuso la formación del Frente Popular. Y ese Frente Popular del Uruguay reunió a los tupamaros, a los comunistas, a los liberales, a los demócratas, a distintos grupos religiosos y sociales, y ganaron las elecciones. No han hecho todo lo que yo creo que se debió hacer, pero de todas maneras demostró que formas de unidad de ese tipo son positivas, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, las condiciones del Uruguay son muy distintas, ¿no? A pesar de toda la horrible represión de los militares uruguayos, no se puede comparar lo que ha pasado en el Uruguay con lo que se vive en Colombia desde hace mucho tiempo, ¿sí? Aunque solo las cifras, miren ustedes cuántos crímenes cometió Pinochet, ¿sí? ¿Cuántos crímenes cometió Pinochet? ¿Cuántos crímenes cometieron los militares argentinos, los militares brasileños o uruguayos o paraguayos? Aunque solo sea por cifras, las cifras de Colombia son aterradoras y el problema es que eso no para de. Y por último, ya cuando termino, perdonen, simplemente quería indicarle a los compañeros del movimiento espontáneo, ¿no?, que no han inventado eso.
Nuestro país ha sido un país escenario de movimientos espontáneos en toda su historia. Entonces yo me puse a pensar hoy, a revisar mis papeles y encontré los siguientes, y con eso ya termino. Las rebeliones negras de origen tribal en el Caribe que vinieron en los Palenques. Los Palenques, todavía el Palenque todavía existe y conservan su idioma. Hicieron la primera insurrección antiesclavista de nuestra historia. Los comuneros, ¿no? La lucha de los comuneros de 1781, que unió a comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos que se emancipaban, ¿sí? Ahí no había ningún partido, ¿no? Ahí no había ninguna organización, pero tuvieron que devenir en organización. Las luchas artesanales del siglo XIX en Colombia, en contra de las políticas neoliberales de entonces, fueron ayudadas y tal, si usted quiere, por sectores del Partido Liberal y por los anarquistas que había aquel entonces en Colombia. Estamos hablando de los años 70, 80 del siglo XIX. Hay una anécdota, permítame, denme 2 minutos, una anécdota que muestra muy bien esto. La gran manifestación de los zapateros y de los artesanos de Bogotá en contra del gobierno liberal conservador que abría, ¿no?, como lo hacen ahora, que abría las fronteras e inundaba de productos fabricados en Inglaterra, arruinando a los artesanos nuestros y a los obreros nuestros. Esa gran manifestación iba encabezada por 2 grandes pancartas. La una era un retrato del Sagrado Corazón de Jesús, y la otra era una gran pancarta que decía ¡viva la anarquía! Entonces, no es nada nuevo. Hemos sido espontáneos y desafortunadamente muy mal organizados desde siempre. Las luchas obreras y campesinas del siglo XX, en las cuales juegan un papel importante el Partido Liberal en su ala progresista y el Partido Comunista, ¿sí? Pero en su componente espontáneo es innegable. Piensen ustedes, por ejemplo, en las campañas y en la lucha de los obreros de las bananeras, ¿sí?, con la famosa masacre de las bananeras y el papel que juega María Cano, ¿sí? Ahí no había ningún partido comunista. Ella era una intelectual que va y se une a los trabajadores y les ayuda a organizarse, y ellos ya sabemos cuál fue el resultado de esa lucha. Sin ir más lejos, la Unión Sindical Obrera, que es expresión de la lucha de los trabajadores del petróleo, consiguieron la nacionalización del petróleo que estaba en manos de los extranjeros. La lucha de los trabajadores del transporte en el río Magdalena era también en parte espontánea, pero también en parte organizada. Muchas veces de manera automática la gente se organizó. Las luchas indígenas de los resguardos, sobre todo los resguardos del sur del país, del Tolima, del Cauca, ¿sí? Esas luchas de los campesinos de los resguardos tienen un componente espontáneo muy importante, pero se organizan. Las luchas estudiantiles de los años 20 y 30 en el país, ¿sí? Eso está muy olvidado. ¿Por qué luchaban los estudiantes? Y ahí tampoco había ningún partido comunista ni ningún partido liberal, no, era espontáneo. Luchaban por imponer la ciencia y por imponer la democracia en el seno de las universidades, por abolir, por ejemplo, que de la Constitución colombiana se quitara un parágrafo que decía: no se podrá enseñar en Colombia nada que esté en contra de los principios de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿sí? O, sin ir más lejos, a Gaitán, que está Gaitán y el gaitanismo y su asesinato el 9 de abril, la reacción fue espontánea. Es más, fue tan espontánea que uno de los motivos por los cuales fue derrotado ese levantamiento popular es porque no tenía ningún tipo de organización. El único grupo era el Partido Comunista, que era muy chiquito, y un sector del Partido Liberal que a la hora de la verdad fue incapaz de encabezar ese levantamiento popular absolutamente espontáneo. La huelga de 1977, ¿sí? El movimiento actual, el mismo proceso de urbanización que hemos vivido sobre todo en los años 40 para acá, que ha trasladado la lucha por la tierra en los campos a la lucha por la vivienda y por la tierra
en las ciudades, ¿sí? Entonces piensen ustedes, por ejemplo, y ahora sí termino, en las famosas invasiones, ¿no? Que mucha gente ni sabe qué eran, cuando las gentes que venían expulsadas del campo se apoderaban de tierras urbanas y levantaban ahí sus barrios, ¿sí? En algunos casos yo participé ayudándole a los trabajadores, porque íbamos estudiantes de la universidad a ayudarle a las gentes de los barrios más pobres a organizar la invasión, ¿sí? Y después hacer frente a la represión para poder construirse una casa. El barrio Policarpo Salabarrieta, por ejemplo, es en parte, los que conozcan ese barrio en Bogotá, un barrio muy grande que está detrás del hospital que era o es todavía propiedad de la universidad, y entiendo que los lotes eran de la universidad. Cientos de campesinos, familias sin nada, se apoderaron de eso. Es un movimiento espontáneo. O sea, no hemos descubierto nada en la espontaneidad. Ha estado formando parte de nuestra tradición. Y entonces, en ese sentido, hay que reivindicarlo y saludarlo. Pero al mismo tiempo, hay que ser críticos. Y hay que decir, allí donde no hubo organización, nos derrotaron. Allí donde no hubo organización nos derrotaron. Entonces, espontáneo sí, pero para organizarnos. Muchas gracias. Que tuviera la siguiente, ¿no? Es que en los últimos 20 años en Colombia han asesinado 2.500 sindicalistas. Y uno de los problemas más graves que hay en Colombia fue que el movimiento sindical en Colombia literalmente se acabó. Les voy a explicar por qué. Porque se crearon las cooperativas de trabajo asociado. Esas cooperativas hicieron que se acabaran los sindicatos. Los sindicatos eran una plataforma de formación y lucha de los trabajadores. Yo lo digo por experiencia propia, porque fui dirigente sindical, fui fundador de un sindicato de industria, que hacía parte de un sindicato de base. Entonces, por ejemplo, cuando Juan Diego habla de que los obreros, sus reivindicaciones son el salario, no, era más que el salario. Nosotros, dentro del pliego de peticiones a la empresa, una de las cosas que le exigíamos a la empresa era becas para los hijos de los trabajadores y para las esposas de los trabajadores. ¿Ya? Entonces no era solamente el salario, eran otras cosas también que se luchaban ahí. Pero cuando emplatan las cooperativas de trabajo asociado, destruyen totalmente la estructura del movimiento sindical. Por eso cuando uno mira hoy en día cuáles son los sindicatos que hay en Colombia, y son muy reducidos a nivel de las empresas. Y ahí hicieron contratos de tercerización laboral, ¿ya? Contratos a término fijo. Hoy en día en Colombia no hay posibilidad de pensionarse. Cuando los sindicatos existían, pues no era posible. Acabaron, por ejemplo, con el seguro social, que era una conquista de los trabajadores. Ahora, yo entiendo que hay que organizarse alrededor de sindicatos, no sé, cooperativas, de lo que sea, ¿ya? Pero uno de los problemas más serios es que nadie defendió el movimiento sindical en Colombia. Lo fueron acabando, literalmente lo acabaron. Por ejemplo, del 100% de los sindicalistas asesinados en el mundo, el 70% son colombianos. Por ejemplo, nadie habla de que a Gaitán lo asesinan precisamente porque fue el primero que habló de la nacionalización de los hidrocarburos. Y termino con esto. En 1902 se termina la guerra de los 1000 días. De 1902 a 1964 pasaron 62 años de conflicto institucional.
En el 48 matan a Gaitán, en el 49 nacen las guerrillas liberales del Llano. Movilizan 4 años después y los asesinan en 6 meses. Y la gente todavía sigue hablando de 50 años de conflicto. Como quien dice, el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Lo dejo ahí. De todas las organizaciones que hay, sin duda, ya creo que lo dije, la que a mí me merece más respeto es precisamente el movimiento sindical, a pesar de todas las críticas que le puedan hacer. Pero claro, lo que estaba diciendo el compañero, ¿no? La política de exterminio del movimiento sindical tiene repercusiones, eso no se puede pasar así nomás. Yo tengo un dato que no sé si el compañero a lo mejor lo sabe más que yo. El nivel de sindicalización en los países normales, ¿no?, es del 25-30%, por ejemplo en España, en Alemania. En Colombia el nivel de sindicalización es del 4%, aquí en España es del 20%. El nivel de sindicalización del 4% es el resultado en parte de eso, y en parte de lo que estaba señalando el compañero, es que la política neoliberal, uno de los objetivos que tiene es precisamente reducir al mínimo los ingresos del trabajo y potenciar al máximo los ingresos del capital. Y para eso se sacrifican, ¿no?, muchas de las cosas que el movimiento obrero había conseguido, ¿no? Estaba hablando con familiares que tengo en Alemania, la manera como ha sido desmantelado el estado del bienestar en Alemania, que en buena parte era el resultado de la presión de los sindicatos y de las fuerzas socialistas. No, pues es terrible, es terrible. Mucha salud ya se parece al sistema de salud de los Estados Unidos. O sea, el que tiene con qué pagar se cura, el que no, no. Ahora bien, independientemente de eso, ¿no?, sin duda que los compañeros del sindicalismo son los que han avanzado más en esto. Sin embargo, a mí, dijéramos, tengo una inquietud en ese sentido, ¿no? El socialismo que fue, con todas las matizaciones que ustedes quieran, desde los anarquistas, los trotskistas, los maoístas, los estalinistas, todas esas formas de socialismo que han hecho presencia, dijéramos, en el movimiento obrero, también en el movimiento obrero nuestro en Colombia, necesitan urgentemente hacer un análisis crítico para establecer qué cosas se pudieron conseguir y qué cosas no se pudieron conseguir, en qué cosas se fracasó. Y entonces, claro, uno en esa perspectiva podría decir que es necesario analizar cada una de esas experiencias y tratar de formular un socialismo para el siglo que estamos viviendo, en las condiciones que estamos viviendo, que tendrá diferencias muy grandes en un país como España o como Alemania o como Italia y en un país como Colombia. Por ejemplo, ya discutía yo con algunos compañeros, plantear el socialismo en Colombia en este momento no responde a la realidad de las fuerzas sociales, ¿sí? Puede que haya un sector del movimiento obrero y de los intelectuales que quieran el socialismo, yo también, pero ¿hay fuerzas suficientes para conseguirlo? Por eso yo insistía tanto en que los populares le planteen a ese llamado centro liberal del señor Gaviria, o a la izquierda, o a los mismos compañeros de la primera línea, que les planteen la pregunta de cuáles son las reformas que realmente se pueden llevar a cabo ahora. Y piensen en una cosa, y ya no quiero extenderme más. Si nosotros, a la hora de defender los recursos nacionales, afectamos a las grandes multinacionales, vamos a tener tarde o temprano el sabotaje de los imperialismos. Los vamos a tener ahí. ¿Cómo hacerle frente a eso? ¿Cómo hacer? Mire lo que ha pasado en Venezuela.
Miren lo que ha pasado en Venezuela. Siempre que se discute sobre Venezuela, yo le pregunto a las personas que están furiosas con lo que ha pasado, digo, ¿cuál es la medida de Chávez o de Maduro que usted considera que es ilegal, que es contraria al capitalismo que hay en ese país? Pues sigue siendo un país capitalista. ¿Cuál? No se ha hecho una sola expropiación que no haya sido compensada como exige, como se haría en Colombia. Uno se expropia, pero le tienen que compensar. No se ha hecho una sola expropiación, como las que hizo, por ejemplo, la Revolución Cubana en el primer año, cuando expropió las grandes haciendas azucareras de los gringos, y entonces ese fue uno de los motivos por los cuales los Estados Unidos empezó el bloqueo contra Cuba. Entonces, eso, por ejemplo, no es que lo lleve a uno a concluir que no se puede hacer nada. Claro que se pueden hacer muchas cosas. Yo veo por ejemplo, con mucha esperanza lo que está pasando en Bolivia, ¿sí? Lo que está pasando en Bolivia. Ellos tienen una de las mayores minas de litio del planeta, un mineral que es fundamental para la economía moderna. Ellos han dicho, no vamos a entregar el litio como materia prima, lo vamos a procesar, ¿no? Lo vamos a procesar, vamos a hacer baterías y todo eso, y entonces después ya procesado, con valor agregado, como dicen los economistas, se lo vamos a entregar a las empresas que lo quieran comprar porque producen coches, porque pues ellos no van a producir coches por ahora. Entonces eso, el sindicalismo sí, compañero, me parece muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que avanzar en la formulación de un orden social radicalmente nuevo, y para ir hacia allá, ¿cuáles serían los pasos intermedios? Y esos pasos intermedios pueden ser, por ejemplo, tener que aliarnos con fuerzas que no son necesariamente revolucionarias, como ha pasado en todas las revoluciones. Hoy estaba mirando un programa de la televisión, un programa sobre Vietnam. ¿Qué han hecho los dirigentes vietnamitas cuando les entregaron un país en donde habían muerto casi 2 millones de personas, en donde 1 millón de personas, los Boat People, se fueron de Vietnam porque eran amigos de Occidente? El país quedó completamente destruido, y entonces ellos, que son socialistas o comunistas, o llámenlo ustedes como quieran, ¿qué hicieron? Dijeron, los sectores claves de la economía tienen que ser del Estado. Ahora, lo demás lo podemos dejar en formas de mercado, ¿sí? Controlado, por supuesto. Y miren ustedes cuáles han sido los resultados. Han recuperado completamente el país, han saneado toda la destrucción que dejó la agresión norteamericana, y en este momento es un país con una expansión económica muy interesante. En parte lo que han hecho los chinos, ¿no? Asegurar que del Estado sean los resortes fundamentales de la economía, y dejar espacios para la pequeña propiedad, para la mediana, incluso para la gran propiedad privada. Nosotros, claro, no estamos construyendo el socialismo, pero ese modelo puede ser un modelo interesante. Por ejemplo, plantear a los que están ahora pidiéndonos su voto, tanto en el centro como en la izquierda, cómo hacer para que el Estado colombiano recupere lo que perdió, que no era poco, en el sector económico público, recupere y lo amplíe, de forma que pueda jugar un papel importante. Esa es una manera de ir desmantelando el neoliberalismo, que tiene como uno de sus principios fundamentales que el mercado es prioritario sobre el Estado. Y nosotros lo que tenemos es que conseguir que el Estado sea prioritario sobre el mercado. Una forma de desarrollismo, no sé, a lo mejor era una hipótesis, no más. La exposición de Juan Diego es holística, toma todo el espectro pues, del debate, ¿cierto? El problema de la organización, el problema de los partidos políticos, la situación política de la izquierda, del centro, de la derecha. Y finalmente, y como Colofón plantea, bueno, hay que interrogar, hay que resolver dos problemas. Primero, cómo conciliar espontaneidad con organización. Y segundo, ¿qué respuestas dan los partidos políticos de izquierda y los liberales y todo, a la problemática actual? Es decir, ¿cómo plantean resolver la problemática de este país que está suficientemente identificada? Lo que nosotros hemos
visto aquí es que este estallido social de este año y del año pasado, del 19, desde el 19, pues es el resultado de prácticamente 30 años de neoliberalismo, ¿cierto? Donde se han hecho todas las reformas contrarias a los intereses populares. Usted mira, por ejemplo, por el caso de los sindicatos. La clase obrera ha sido prácticamente fragmentada o hasta cierto punto le han desestructurado orgánicamente a través de la contratación de terceros y las cooperativas de trabajo. Aparte, pues, de la herramienta que ha tenido siempre la burguesía sindicales y sociales. De un lado. De otro lado está, en Colombia no se puede dejar de mirar el problema agrario. Tenemos un problema agrario sin resolver, ¿sí? Consistente en lo que se llama la contradicción o la dualidad latifundio-minifundio. Las tierras en ganadería son más del 70% de las tierras, el 80% de las tierras en explotación en el país. El sindicalismo, los campesinos no tienen derecho, no tienen acceso a reivindicaciones, porque o son de economía campesina o trabajan como agregados o como jornaleros sin reivindicaciones. El sector urbano pues, presenta una situación bien tenaz. Yo he leído en El Espectador analistas que afirman que ya el 60% de la mano de obra es mano de obra informal, es decir, la gente que sale por la mañana de las comunas de Castilla, aquí en Medellín, o del Aranjuez, o si no en Bogotá, de Ciudad Bolívar, en Cali, de una zona de Cali, que era a rebuscarse al centro. Aquí en Medellín calculan que todos los días hay 200.000 personas que llegan de las comunas al centro a vender cualquier cachivache, a rebuscarse, a recoger a las 10 de la mañana, baja la mujer a ver qué ha conseguido para el almuerzo, qué ha vendido, qué negocio ha hecho. Entonces es un país que su estructura económica ya está tan desarticulada en términos de empresas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? Grandes empresas como Contejero, Fabricato, pero no son grandes empresas como en el pasado. Contejero no tiene los 12.000 obreros que tiene en el pasado. Sí, son empresas que prácticamente representan intereses de importadores, ¿cierto? Y otro sector artesanal, que es un sector grande, que es de pequeños y medianos talleres en los barrios, donde también trabaja mucha gente, pero que tampoco se pueden organizar. Entonces, de ese espectro social, se da este paro, que es una protesta contra 30 años de neoliberalismo, que son para la gente, pues es la agudización permanente de sus condiciones. Los contratos laborales para la gente que los logra conseguir son de 3, de 4 meses. A ese ritmo nunca, como decía el Juan Diego, nunca se van a jubilar en Colombia, ¿cierto? Contratos de 4 meses, un joven o una persona trabaja al año 6 meses, los otros 6 meses está parado, ¿cierto? Porque los contratos son de 3 meses, 4 meses. El desarrollo del Estado, pues lo han limitado, pero al mismo tiempo lo han privatizado. Entonces se ha convertido en un negocio. Casi todo el Estado está privatizado. Y la fábrica de licores, este gobierno departamental, si Gaviria no tuviera problemas ahora, ya la había privatizado. Los sistemas que se hacen de transporte, por ejemplo, que son mixtos, pero son mixtos del sector privado y del sector empresarial. El Estado pone las vías y toda la estructura de ese sistema de transportes, y los particulares ponen los buses, pero no todos los buses. Por ejemplo, yo entiendo que en Bogotá los buses de esos Transmilenios los pone el distrito, y ellos lo que hacen es operarlos. Entonces es una sociedad que ha desarrollado todas las técnicas neoliberales, todas las prácticas neoliberales, combinada con una profunda represión. En esas condiciones es que la gente se levanta. ¿Qué es lo que yo he interpretado y he pensado siempre que pensaban los del comité de paro? El paro que formó para el mes de junio es un paro más, que va de 24 horas, ese paro se desarrolla por la mañana, a mediodía llegan los muchachos de la Antioquia, o de la Nacional en Bogotá, o los del Valle, crean un conflicto con la policía y el paro se termina ahí en una reyerta,
chao, ¿cierto? Acabó. Pero esta vez hubo una fuerza que ellos, los del comité de paro, no conocían siquiera, no sabían que estaba en los barrios, que no la estaban convocando por lo menos. Esa fuerza se convocó, se autoconvocó. ¿Eso qué refleja? Yo pienso que así como en las invasiones de los años 70 tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Cali, había unas organizaciones, primero que todo cívicas y sociales, que impulsaban esas invasiones, y por la NUC, pero no se estaba manejando allí desde los partidos políticos. Una cosa, por ejemplo, es significativa, es en el caso de la invasión al barrio Salabarrieta en Bogotá. Obviamente que el Partido Comunista tenía una organización para la vivienda, llamada Provivienda o algo así. Pero esa organización sí actuaban los líderes del Partido Comunista, pero yo entiendo, por lo que he leído, que dejaban libertad, es decir, que prácticamente lo que hacían era apoyar el movimiento espontáneo de la gente desplazada en ese momento de los campos colombianos a conseguir un pedazo de lote en Bogotá o en Medellín o en Cali. Pero nosotros no conocemos esas experiencias de partidos socialdemócratas o partidos de izquierda que tengan una dirección sobre las masas. Esa experiencia no la tenemos en Colombia. Yo creo que lo que más se aproximó a eso fue María Cano con el Partido Socialista Revolucionario, que era de nombre, pero que de hecho era un movimiento de masas, y Gaitán. Gaitán no tenía una visión de organizar la gente, sino de dirigirla, pero eso generaba un movimiento espontáneo, que lamentablemente terminó lo que terminó. Hemos vivido una violencia secular. Aquí no hay sector de la sociedad, del sector del parte de los explotados, que no tenga miedo de hacer cosas. En barrios de clase media, es que si usted en un barrio de clase media empieza a luchar, a plantear la necesidad de firmar, hacer un memorial porque hay una calle sin pavimentar o porque hay un problema de droga, rápidamente alguien le va a poner el mote de la FARC o comunista o lo que sea, y lo van a anular. Tiene que muchas veces perderse a la gente del barrio. Entonces, en esas condiciones que se da este movimiento que tuvo ese nivel tan alto de resistencia, pero que efectivamente, como decía Juan Diego al principio, el resultado es que el gobierno lo logró desactivar. El movimiento se desgastó y el gobierno lo logró desactivar sin ninguna concesión, y que hay una especie de empate. Pero en ese campo, la pregunta por ejemplo, a la Colombia humana, al sector de los verdes, y al sector del liberalismo, que trata de diferenciarse del uribismo, sí, de Velasco, por ejemplo, es cómo van a hacer las cosas. ¿Cómo van a hacer? Porque con esa pregunta y esa respuesta es posible realmente o empezar a desarrollar un proceso organizativo con las primeras líneas y con la población en general. Yo dejo ahí, pero bueno. Muy cortito, para que pueda intervenir más gente. La manera de coordinar la espontaneidad con la organización. ¿Sí? La manera se me ocurre un ejemplo, que es el que tengo más a mano, que más o menos conozco, y es cómo ha organizado el gobierno de Venezuela los comités de barrio. ¿Sí? Entonces hay en muchos barrios de Caracas, sobre todo, hay comités populares que tienen un vínculo formal con el gobierno porque tienen que colaborar en los programas de salud que tienen los médicos cubanos ahí, en los programas de educación, en la defensa del proceso, y que no son organizaciones del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Ellos tienen su autonomía y hay unas que incluso son mucho más radicales que el gobierno. Y se me ocurre otro ejemplo que es interesante. En la famosa operación que intentó asesinar a Maduro, que salió desde Colombia en buques de la Armada colombiana, ¿sí? ¿Quién le hizo frente primero y quién contuvo el ataque? Los pescadores. El ejército llegó después. Espontáneamente la gente que estaba armada se los opuso y los controló. Entonces, sí es posible. Sí es posible. Ahora hay que mirar cómo, porque los países son todos muy distintos. Hay que buscar la manera de coordinar esas formas espontáneas
Yo me acuerdo en mi juventud, había una cosa que se llamaba juntas de acción comunal o algo así. Entonces, esas juntas de acción comunal tenían una cierta, y yo diría que bastante autonomía frente a las formas del Estado y frente a los partidos políticos. Entonces, buscar esa coordinación. Yo no tengo la fórmula, pero en la práctica se va aprendiendo. A ver, si no estoy mal, si no recibí mal la información, entiendo que en el problema que hubo entre los bloqueos de Cali y la carretera que va a Buenaventura, ¿sí? Se llegó a un acuerdo entre los que estaban bloqueando ahí y las instituciones, ¿sí? Para permitir el paso, por ejemplo, de medicamentos o de alimentos, no de otras cosas. Y creo que en la parte del sur, que va hacia el Cauca, se hizo una cosa parecida. Esas son formas de coordinación. Ahora, para que esa coordinación sea eficaz, tiene que haber estructuras. Desafortunadamente no podemos practicar la democracia directa como se practica en algunas regiones de Suiza, donde determinadas cosas no las decide el municipio, sino que se reúne la población en la plaza y entonces el alcalde dice, ¿están ustedes de acuerdo con esto, otro? Y la gente alza la mano. Pero claro, esa democracia directa de mano alzada, ojalá se pudiera generalizar, ¿sí? Pero en algunos casos es de alguna forma impracticable. Ahora bien, ¿cómo solucionar, cómo desmantelar el proceso, el neoliberalismo que nosotros padecemos? Hay dos salidas. Una salida revolucionaria, y es que mañana el pueblo tome el poder y entonces destituya al presidente, al parlamento, a no sé qué, a todas las instituciones, como acaba de pasar, creo que es en Guinea-Conakry, que han tumbado a todos, y entonces todas las medidas tomadas del neoliberalismo serían desconocidas. Yo veo eso muy difícil, ¿sí? Es un sueño muy bonito, pero lo veo muy difícil. Yo tenía aquí anotadas 4 cosas de cuando oía al compañero que estaba hablando, en las que se pueden buscar fórmulas intermedias. Por ejemplo, los tratados de libre comercio han destruido buena parte de la industria nacional y han destruido buena parte de la producción agraria del país. En toda la televisión de aquí han aparecido los campesinos de Boyacá y Cundinamarca intentando vender sus papas, ¿no? Porque en los mercados están las papas de Alemania y Holanda que valían la mitad de precio, porque eso es el Tratado de Libre Comercio. Bueno, yo no sé, mire, yo no soy economista, pero yo me puedo imaginar que un gobierno progresista puede decir, no vamos a quitar el tratado ese porque no tenemos suficiente fuerza y nos pueden hundir, ¿no? Nos pueden hundir por ejemplo, no dejarnos exportar, no comprar nuestras cosas, pero lo que sí podemos es decir, el Banco de la República entregará divisas para que los comerciantes colombianos compren en el extranjero productos que no perjudiquen. Entonces, papas no se pueden importar, café no se puede importar. Bueno, suena horrible, pero Colombia importa café de Vietnam, por ejemplo, del Ecuador, que es mucho más barato que el nuestro. Entonces, el Banco de la República, sin necesidad de terminar todos los tratados de libre comercio, sí les puede hacer una lectura distinta y decir, no habrá divisas para importar cosas que no son buenas, que son perjudiciales para. Segundo, la deuda externa. El gobierno de la Argentina, ¿sí? El gobierno de la Argentina, no sino el anterior el progresista que hubo allí, ¿qué hizo? Se sentó con los tenedores de la deuda, que en Colombia se lleva, no sé, como el 20-25% de los ingresos del Estado están para pagar la deuda externa. Y le dijo, mire, esta deuda, la deuda que sea, esta deuda es completamente ilegal. No está de acuerdo con las normas internacionales, por lo tanto, ustedes han estafado, no la pagamos. ¿Sí? Ustedes nos prestaron 100 en unas condiciones tales que ya hemos pagado 200 y todavía les debemos los 100, no lo pagamos. Y estas otras que sí son normales, vamos a pedirles una prórroga y sí la vamos a pagar, pero en condiciones tales que no nos perjudiquen. ¿Sí?
y a partir de allí establecer como criterio que los créditos externos tendrán que tener determinadas condiciones para que no perjudiquen el país. Eso se puede hacer. Yo creo que eso se puede hacer. Si lo hizo Argentina, lo podemos hacer nosotros. La inversión extranjera. Muchísimas de las inversiones extranjeras que hay en el país se hacen porque la mano de obra es mucho más barata, porque se puede robar, y se puede robar tranquilamente, y porque las condiciones de la explotación son de tal naturaleza que prácticamente no le significan a la empresa ningún gasto. Yo me pregunto, ¿por qué Noruega, que es un país que tiene petróleo y produce petróleo, ahí no hay grandes problemas del impacto petrolero en el medio ambiente? Las hay, pero son perfectamente controladas. Claro, porque ahí le obligan a las empresas a invertir, a controlar, a limpiar lo que ensucian. En Colombia no. En Colombia no. Miren ustedes el caso de Ecuador, que está demandado ante esas cortes internacionales, ¿sí? Entonces, la inversión extranjera se puede perfectamente regular, se puede regular perfectamente. Y después hay un punto que es muy difícil hablarlo, pero que hay que hablarlo: los cuarteles, las Fuerzas Armadas y de Policía. Ningún proyecto de los que se quiera hacer, ya sea revolucionario, progresista o reformista o lo que ustedes quieran, se puede hacer si previamente no se consigue un acuerdo que por lo menos neutralice a las Fuerzas Armadas. Que las neutralice. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, yo recuerdo el caso de Irán, que se lo comentaba, no me acuerdo a quién, el caso de Irán. Los ayatolas consiguieron unas movilizaciones tan millonarias, ocuparon todas las ciudades, que todo el mundo salió a protestar, paralizaron el país por completo, y entonces negociaron con los militares, ¿sí?, del ejército de Shah, que ellos se declaraban neutrales, ¿sí? Ellos se declararon neutrales, y entonces el gobierno del Shah no les quitó todas las prebendas que tenían, pero no masacraron al pueblo. Y la policía fue disuelta, y en su lugar los ayatolas crearon una policía que a mí no me gusta nada, porque andan por ahí persiguiendo a las mujeres que no llevan el manto en la cabeza, pero de todas maneras esa policía fue creada espontáneamente en los barrios, sobre todo en lo que ellos llaman los bazares, los mercados populares. Ahí crearon esas fuerzas de policía que hoy en día controlan, Entonces, sí puede haber, hay que buscarlo por lo menos, ¿sí?, un acercamiento por lo menos con algunos sectores para conseguir la neutralidad, porque si no, una de las veces que yo he regresado, ya la primera vez que regresé a Colombia a trabajar allí en el proyecto del presidente Betancourt, que quería hacer la paz y la revolución y no sé qué, entonces uno de los ministros que había sido compañero mío en la universidad me dijo: venga, Juan Diego, que lo necesitamos, y yo me fui para allá. Yo me acuerdo la manera como se burlaban abiertamente los militares de Betancourt. Me acuerdo cómo se burlaban de él y decían: usted puede armar lo que quiera, pero nosotros los del cuartel hacemos lo que nos da la gana. Y eso fue lo que hicieron. ¿Qué pasó cuando la toma del palacio por el MLN? ¿Qué pasó? Que los militares demostraron que ellos controlaban. Entonces, ¿cómo hacerlo? No tengo ni idea. ¿No? Si no contamos con que por lo menos se neutralicen. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia. ¿Sí? Ahora están en un proceso de ir desmantelando todas esas fuerzas golpistas. Miren lo que está pasando en el Perú. Los militares están gobernando y tienen al maestro Castillo contra la pared. Ojalá que ellos logren resolver ese problema, ¿sí? Tenemos que plantearnos, pero ¿cómo desmantelar el proceso neoliberal? Hay muchas fórmulas, pero si no tenemos, por supuesto, un apoyo popular mayoritario y muy sólido, ¿sí?, y la neutralidad, y ojalá el apoyo de las Fuerzas Armadas, cualquier proyecto de esos suena muy bien, pero es irrealizable. Esa es mi opinión. Podrá ser muy, muy pesimista, pero ya uno de viejo se vuelve así. En lugar de ir a buscar modelos en Suiza, sería mejor que los colombianos miren al país vecino que se llama México y a una provincia que se llama Chiapas, donde hay desde 30 años
miles y miles y miles de indios y de mestizos que practican una democracia directa. Mi primera pregunta es sobre esa primera línea. Me pregunto cómo funciona entre dos marchas. ¿Qué formas toma la movilización otras que las marchas callejeras? O sea, si tienen una forma asambleísta, en cuáles lugares se hacen sus asambleas, cómo funciona, ¿no? En Europa hubo varias experiencias de movimientos de plaza, donde hicieron muchas otras cosas que solo marchar, ¿no? En el movimiento que hubo en París, que se llamaba Noche en Pie, organizaron, por ejemplo, una universidad de calle, de plaza, ¿no? Con profesores que llegaron y dieron sus cursos en la calle, a petición de los movilizados, ¿no? Otra pregunta es si no creen que un movimiento político social que no tiene ninguna autonomía económica no está condenado a fracasar, porque me divertía siempre cuando yo vivía todavía en Francia, ¿no? Durante las marchas había gente que salía de la marcha para ir a traer dinero del distribuidor con su tarjeta azul, ¿no? O sea, su independencia era limitada por el hecho que dependían de los bancos, muy simplemente. Bueno, son mis primeras preguntas. Cuando yo hablaba de revisar el Tratado de Libre Comercio, tiene muchas cosas, pero una de ellas es recuperar la soberanía alimentaria del país. Hace 20, 25, 30 años, antes de que se impusiera el modelo neoliberal, nosotros producíamos como el 80% de los alimentos que consumía el país. Hoy creo que no llegamos ni al 50%. Ayer he visto en el periódico de Bogotá que el 75% de la leche la estamos importando de los Estados Unidos, cuando nosotros podíamos perfectamente producir leche y exportar leche. Era simplemente, eso se puede hacer, claro. Ahora, la búsqueda de modelos. No, yo lo ponía lo del ejemplo de Suiza, porque lo tengo aquí al lado, y porque es uno de los pocos en Europa en donde se practica lo que se llama la democracia directa, la votación a mano alzada. Pero por supuesto que las comunidades indígenas, las de Colombia también, tienen modos comunitarios de decisión que son una de las cosas reivindicables y que ojalá se pudieran extender. Lo que pasa es que eso sí que tiene, digamos, unas raíces culturales muy profundas. Los indígenas nuestros no son tan individualistas como el resto de nuestra población, que está muy occidentalizada. Y entonces el individualismo es muy fuerte, ¿sí? El aceptar buenamente las decisiones comunitarias es mucho más difícil en un barrio de Bogotá que en una comunidad indígena o en una comunidad negra. Bien, las marchas, ¿sí? Sí, claro que las marchas son, para empezar, no pueden ser eternas. Yo siempre me he sorprendido que las marchas de protesta en Chile prácticamente se mantuvieron casi año y medio hasta que consiguieron echar abajo la decisión de mantener la constitución de Pinochet, y ahora están en el proceso de una constitución nueva, ¿sí? Esa era una cosa, dijéramos, casi excepcional, muy difícil de mantener. Pero bueno, la gente
tiene una enorme creatividad, esas que llaman redes sociales, y uno se pone a ver la creatividad tan impresionante que tiene la gente, que muchas veces son mucho más creativos, más inciden en las cosas mucho más que los analistas políticos, a veces con frasecitas pequeñas, ¿sí? Por eso es de una inteligencia y una creatividad impresionante. Y así es que a diario la gente escribe cosas. Las formas de solidaridad, ¿sí? Las formas de solidaridad son siempre creación. La gente crea, la gente entiende salidas. Yo no puedo dar fórmulas porque no tiene sentido. La gente las encuentra. Mira, simplemente pienso ahora en una que tal vez tú conoces. ¿Cómo se organizaron? Una cosa que a mí no me gusta nada, pero que fue muy exitosa, los hermanos musulmanes en Egipto y en otros países, o cómo se ha organizado Hamas en los territorios palestinos ocupados. ¿Cómo se han organizado ellos? Tienen servicios médicos, tienen ayudas de no sé qué. Las famosas ollas comunes que tenemos en Colombia también las practican ellos. En medio de la pobreza han sido capaces de encontrar formas de mantener la lucha. Y si me apuras, cuando estábamos en la guerra de Nicaragua, en la revolución nicaragüense, ¿sí? Yo me acuerdo que teníamos muchos problemas con la solidaridad internacional, ¿sí? En algunos casos porque la gente no sabía que era el Frente Sandinista, en otros casos porque no le gustaba, porque había tres líneas, uno maoísta, otra trotskista y otra medio neoliberal, perdón, liberal. Y entonces la gente, ¿dónde encontramos la mayor solidaridad, contando en términos de dinero, en las comunidades pobres de Honduras? Los campesinos pobres de Honduras eran los que más colaboraban, mandando comida, mandando dinero, recibiendo heridos, mandando ropa, zapatos viejos, pero que eran muy útiles para una gente que estaba llevando adelante una guerra terrible contra un ejército muy bien armado y muy bien entrenado, que era la Guardia Nacional de Somoza. Entonces sí se puede, claro que sí se puede. La gente se inventa, ¿sí? La gente se inventa ahí en los barrios pobres de Bogotá, que las maneras como la gente se organizaba eran increíbles cómo se organizaban, cómo se financiaban, cómo se mantenían. Por ejemplo, una de las cosas que había que hacer era por la noche, si se ocupaba a las 6 de la tarde un terreno, había que construir alguna casamata, ¿sí? Había que construir, porque si no la policía te podía expulsar. En cambio, si había una casa construida, había unos abogados que ayudaban. Cómo la gente se organizaba, la ayuda mutua era dijéramos, como espontánea y sumamente creativa. Yo no sé decir cómo se van a financiar, por supuesto que no. Ahora, lo que sí tengo la impresión es de que por mucho que el 25% de nuestra población esté en unas condiciones de miseria casi total y que más de la mitad de la población sea pobre, pues el resto de la otra mitad, por lo menos un 25 o 30%, tiene algo con lo que puede ayudar. Eso que tú decías de los amigos o de las personas que iban con su tarjeta a los cajeros a sacar dinero en Colombia, puede que no se pueda dar en la misma cantidad, pues también se puede dar. Yo, de todas maneras, si no estoy mal informado, cuando el paro se inicia, creo que los médicos de Bogotá apoyaron el movimiento prestando servicios médicos gratuitos. Y yo recuerdo haber visto, porque lo pasaron en la tele aquí, una cosa que me conmovió, ¿sí? Es ver como 10 o 20 curas con su sotana marchando en la movilización y apoyando el paro. A ellos no hay que financiarlos. Y a mucha gente que la podemos ganar para esta lucha, no hay que financiarla, incluso nos pueden ayudar a financiarla. Quiero comentarles una nota rápidamente sobre una experiencia única en la costa y en el país, yo diría que a nivel internacional, con una tesis de grado con estudiantes de ciencias agrarias, agronomía y economía agrícola,
hicimos un proyecto de tesis sobre la masacre en las bananeras. Ese estudio fue una gran motivación porque nos permitió enfatizar en que el 2% de la plata era para pagarle a los obreros. El 8,5% le tocaba a los empresarios nacionales y el 88,5% del paquete se lo llevaba a la United Fruit Company. De todas maneras, este esclarecimiento llevó a que se hiciera un movimiento para hacerle un homenaje a los mártires de las bananeras. Ese monumento en la Plaza de los Mártires de Ciénaga, en donde se ha instalado este monumento con los estudiantes, con los obreros, con los empresarios nacionales y con todo el movimiento sindical nacional. Lo inauguramos con motivo de los 50 años de la masacre y después hicimos otra concentración. La primera fue con 12,000 dirigentes y activistas sindicales y populares del país, y el segundo fue en los 80 años de la masacre, que fue con una participación de 10,000 activistas y dirigentes nacionales e internacionales, teniendo en cuenta pues que este ejemplo es una reivindicación en el que es la primera o es una oportunidad en que se ha rendido homenaje a los mártires sin estar en el poder. De todas maneras, es el Frente Amplio que quiero destacar, lo que nos ha permitido desarrollar actividades de este tipo. El glifosato es aplicado en los cultivos de los productos que se importan de Estados Unidos y de Europa al país. Entonces, nos están envenenando paulatinamente con glifosato y otros tóxicos peores. Y al acumular nosotros en parte esos tóxicos con el trigo que se importa, con el maíz que se importa, con la leche en polvo, con las carnes, con toda la producción, que es la meta precisamente de acabar con la producción agropecuaria nacional, es acabar con la soberanía alimentaria y lógicamente ir pisoteando más la soberanía nacional. Muchas gracias, Juan Diego, por tu tiempo, por tu dedicación, por regalarnos todo este espacio que nos ha permitido dialogar tan importantes asuntos. Agradezco a Tlaxcala, agradezco a La Pluma el apoyo que dieron para esta reunión